Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de recomendaciones de lectura. Estos últimos 3 meses, de abril a junio, he tenido bastante menos tiempo para leer que el trimestre anterior, debido a exámenes y a otros proyectos, pero aún así he conseguido leer 7 libros y los he dividido en estas 3 categorías. La primera categoría son los libros de novela y desarrollo personal, la segunda, los libros de historia y política, y por último la tercera categoría, que solamente tiene un libro, de economía. Lo divido así básicamente para que podáis ver simplemente las categorías que más os interesen. El primer libro de esta categoría es el libro del Ikigai. El Ikigai es la filosofía de vida de los japoneses que viven más de 100 años. Es un libro muy cortito, pero está muy bien estructurado y tiene muchísimo contenido, en el cual podemos ver cómo estos dos autores van viajando por las principales ciudades y pueblecitos, sobre todo de los supercentenarios japoneses, personas que viven más de 105 o 110 años, y en el cual podemos conocer todas las historias que nos cuentan, todas las rutinas, todos los hábitos y sobre todo los propósitos de vida que les han llevado a básicamente a vivir tanto y sobre todo con la felicidad y con la energía con la que lo siguen haciendo. Y adelantándome un poquito, muy pronto vais a tener un vídeo en específico hablando sobre el Ikigai, porque de verdad me ha sorprendido muchísimo y ya veréis que tiene mucho que contar. El segundo libro es La buena suerte. Este libro es una pequeña fábula que me ha encantado realmente muchísimo, pero tengo que decir, la verdad, que ha sido uno de esos libros que me he descargado y he eliminado muchas veces de mi ebook antes de leerlo, pero como no hay que juzgar a los libros por su portada, y sobre todo porque había leído muy buenas opiniones sobre él, pues decidí darle una oportunidad y leerlo. Y no os quiero hacer demasiado spoiler porque es un librito súper pequeño que se lee en 1 o 2 días y vais a ir conociendo las aventuras y sobre todo las enseñanzas que se van contando a través del libro y la historia de estos caballeros, del caballero blanco, del caballero negro y la historia con la relación que tienen con el trébol mágico y Merlín. Y el último libro y el mejor de esta categoría es el libro de la bailarina de Auschwitz. Yo desde el principio supe que iba a ser una historia basada en hechos reales, pero pensaba que iba a ser contada más o menos de una forma como tipo novela, pero es que realmente nos damos cuenta que la propia autora, Edith Eger, que es una judía húngara, ha tenido que realmente contar todos los hechos de su vida tal cual sucedieron, cambiando por supuesto nombres y algunas cosas, pero sobre todo cuenta todos los horrores que ha tenido que vivir desde el campo de concentración de Auschwitz, de cuando era pequeña, que tuvo que ver cómo mataban a sus padres, y cuenta todas las historias que tuvo que vivir con su hermana dentro del campo. Luego, cuando salieron, tuvo que vivir los horrores del comunismo en Hungría y sobre todo las condiciones pésimas en las que tenían que vivir los extranjeros y los inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos en esa época. Pero que aún así ha logrado, a pesar de todas esas adversidades, que de verdad si lo leéis vais a alucinar totalmente de algunas cosas que ha visto y vivido sobre todo, pero a pesar de todo eso ha conseguido ser una gran psiquiatra y sobre todo ha conseguido superar esos temores y esos traumas formados después de todo lo que ha vivido. Así que nada, es una total historia de superación magnífica, de verdad. Ha habido muchísimos momentos que yo he estado con la piel de gallina y os recomiendo muchísimo que la leáis, porque si os gusta este tipo de novela histórica, sobre todo basada en hechos reales, para que podáis ver historias y relatos de gente que ha tenido que vivirlo de primera mano, es muy alucinante. En esta segunda categoría vamos a empezar con el libro de Ben Shapiro, El lado correcto de la historia. Mucha gente conocerá al autor sobre todo por lo controvertido que es él a la hora de dar sus opiniones, sobre todo sobre algunos colectivos, pero que realmente no habla nada de temas políticos. Lo que en este libro relata y sobre todo nos cuenta toda la historia moral que ha tenido la humanidad y qué papel han tenido la ciencia y la religión en nuestras vidas y sobre todo pues en los comportamientos que nos han llevado a estar donde estamos. Y así que, de verdad, seáis de la ideología que seáis, es un libro que hay que tener bastante en cuenta. Es bastante cortito también, pero la verdad que bastante impactante. Y creo que puedo decir que es uno de los mejores libros que me he podido leer este año, realmente. El siguiente libro es La gran manipulación, de Jano García. Jano es un divulgador español que cuenta en su libro
cómo se ha ido desarrollando toda la crisis de la pandemia del coronavirus aquí en España y sobre todo qué papel y qué responsabilidad ha tenido nuestro gobierno tomando las decisiones que ha tomado a lo largo del comienzo hasta el fin de la pandemia. Y es que siguiendo un poco con el tema, también he leído, a la vez mientras leía El Lejano, también he leído La tentación totalitaria, que es un libro de Almudena Negro y Jorge Vilches, en el cual se explayan un poco más con el tema de la pandemia y sobre todo lo relacionan muchísimo con el tema de la manipulación mediática, con el tema de la manipulación de las masas, de la hegemonía cultural de Gramsci, y sobre todo nos da esa nueva perspectiva para que veamos un poco cómo la izquierda más radical ha intentado aprovechar todas estas situaciones para hacerse con más poder. Así que muy buenos ensayos, sobre todo para la gente que vive aquí en España y quiera conocer un poco más la situación y todas las partes a lo mejor que no se ven tanto y no se hablan tantísimo en las redes sociales, sino el trasvase un poco más político realmente, lo que hay detrás de estos dirigentes, y sobre todo para que veáis un poco los conceptos de hegemonía cultural y sobre todo cómo algunos políticos pues llegan a manipular a las masas. Jano en su libro cuenta el gran impacto que han tenido las redes sociales para ayudar a crear esta manipulación de masas. Y por último, en la categoría de economía y finanzas tenemos este librito que es muy pequeño, se llama Independízate de Papá Estado, y por mucho que penséis, vaya título, no tiene nada absolutamente que ver con ningún tema político. Y es que este pequeño librito simplemente es una breve introducción a los mercados financieros, como los fondos indexados, y sobre todo el concepto del interés compuesto, y nos ayuda que desde jóvenes que somos tenemos que empezar a invertir un poco más en interés compuesto para complementar pues esas futuras pensiones que podamos recibir y nuestra futura jubilación, y además por supuesto todo de forma legal y cómo hacerlo desde que somos jóvenes y a lo mejor con menos dinero, pero ir poniendo cada mes poco a poco. Así que nada, estos han sido los 7 libros que me he leído este trimestre, y sobre todo ponme en los comentarios cuál ha sido el libro que más te ha gustado que te hayas leído estos meses y que quieras compartir en el canal para que podamos aprender todos en este pequeño rincón del desarrollo personal. Déjame un like y suscríbete al canal si te gustan este tipo de vídeos, si te gustan las recomendaciones de lectura y un montón de temas del desarrollo personal, y yo me despido. Un abrazo enorme y a seguir trabajando.